Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son las 11:21. Radio Cristiana Palabra Viva, tiempos para creer, música de adoración las 24 horas del día, testimonios y predicaciones para alimentar el alma. Síganos en redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube y búsquennos en Facebook como Canal Palabra Viva y visite nuestra página web www.canalpalabraviva.cl. Radio Cristiana Palabra Viva, nuestro punto de encuentro en sintonía con el Señor. Comenzamos nuestro programa. Una voz en oración conduce nuestra hermana Ingrid Angélica Liduvina. Dios le bendiga en esta mañana. Sobre las cobras de tus manos.
Ahí estaba el pastor José Natanael de la Iglesia Metodista. Muy hermosa alabanza. ¿Cómo están ustedes, estimados hermanos, estimadas hermanas, que me escuchan en esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile? ¿Cómo están ustedes, mis hermanos, que nos escuchan allá en diferentes países de Latinoamérica? Como así también que nos puedan escuchar en Europa, en Norteamérica, allá en Tierra del Fuego, en Isla de Pascua, donde quiera que llegue esta señal online del canal Palabra Viva, Tiempos de Creer. Donde quiera que llegue, sean muy bienvenidos a este programa, Una Voz en Oración, con la voz de Ingrid Angélica Liduvina. Que el Señor les bendiga. Un gusto de poder estar aquí con ustedes, trabajándole al Señor, trayendo una reflexión bíblica y trayendo un mensaje de Dios, un mensaje de palabra de Dios, porque en nuestro interés es divulgar el Evangelio, es divulgar la palabra de Dios, divulgar el mensaje de salvación y paz para las almas perdidas. Todo aquel que se ha topado con esta radio sea muy bendecido. Saludamos a todos los que nos escuchan en este día de hoy, tal vez están en un día de descanso, no lo sé. Otros tal vez trabajando, sea lo que estén haciendo, sus quehaceres, sean muy bienvenidos y muchos saludos cordiales, un abrazo a la distancia en el Señor. El Señor les bendiga. Vamos a darle lectura. Más bien primero vamos a orar, pues cómo no, ya se me estaba olvidando. Lo primero que hay que hacer cuando uno comienza el día es orar. Y lo vamos a hacer. Padre eterno, lleno de amor, lleno de misericordia, nos inclinamos ante tu presencia en esta mañana, en este día de hoy, para darte muchas gracias por todo el bien recibido de tu mano. Gracias, Señor, porque nos trajiste de las tinieblas a esta luz admirable. Y no me canso de decirlo porque estaba en tinieblas. Y nos trajiste a esta maravillosa luz del Evangelio, un Evangelio que nos ofrece vida eterna, salvación, nos ofrece la inmortalidad del alma. ¿Y cómo hay que hacerlo? Primero hay que pasar por la puerta, que es Cristo. Conocer al Señor, para llegar a ese lugar santo hay que pasar por la puerta, que es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En eso creemos, eso publicamos, eso ensalzamos y eso pregonamos a través de esta radio. Señor bendito, creemos a tu palabra, por eso la testificamos. Te damos gracias porque nos concedes un día más de vida y de salud. Gracias, Señor, porque tus hijos que nos están escuchando puedan ser bendecidos en este día de hoy. Bendecida esta radio, bendecida mi vida y usada por ti, Señor. Dirige mis pensamientos, mis palabras, porque nada lo pensamos antes de decir, simplemente estudiamos, nos impregnamos de tu conocimiento y tú nos vas dirigiendo y cómo hilvanando las palabras. Gracias, Señor, por esa bendición. Te pido por todos aquellos que están en sus hogares, estén en paz, en comunión, aquellos que están pasando por el dolor. Permite, Señor, que vaya ese consolador divino y coloque esa paz allí donde han perdido seres queridos, Señor Jesús. Allí donde está la enfermedad, Señor, usted pueda dignarse misericordia y pueda, Señor, declarar sanidad. Más sea hecha tu voluntad y no la nuestra, Señor. Así quisiéramos nosotros que se fueran sanados los enfermos, pero tú sabes hacer muy bien las cosas. Y nos sometemos a tu voluntad, Señor, aquellos que tal vez están pasando por la tribulación, auméntales la fe, la confianza. Aquellos cristianos, Señor Jesús, en el Medio Oriente, allí en Asia, Señor, Asia Menor, allí en esos países grandes donde está, Señor Jesús, un régimen totalitario, allí hay cristianos sufriendo, Señor. Tenga usted misericordia, auméntales la fe, auméntales la confianza, protégeles, mi Señor. Te ruego también por todo lo que se avecina a cada país, Señor, un año nuevo en el que ya estamos a 20 y tanto de enero, Señor,
y se han visto grandes cosas, Señor Jesús. ¿Y qué más espera ver? Yo te ruego, Señor, que guardes al remanente fiel que está disperso en todos los países del mundo. Guárdalos en fe, en esperanza y en amor. Guárdalos en santidad y apártalos para ti, Señor. Padre, te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Les voy a invitar a un tema musical antes y luego estamos de regreso para leer la palabra del Señor que está en San Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. ¿Ya? Para que vayan preparando su corazón, su Biblia y la lean junto conmigo aquí y vayan preparando su corazón. ¿Ya? Que el Señor les bendiga. No comprendo, no lo entiendo, cómo pudo amarme tanto, siendo rico, se hizo pobre, tan solo por salvarme. Gloriosa cruz, gloriosa cruz, gloriosa cruz, que mi vida salvó. Gloriosa cruz, gloriosa cruz, gloriosa cruz, que mi vida salvó. Si pudiera pagarte, no sé lo que haría, pero nada, nada tengo, te ofrezco mi vida. Gloriosa cruz, gloriosa cruz, gloriosa cruz, que mi vida salvó. Gloriosa cruz, gloriosa cruz, gloriosa cruz, que mi vida salvó. Gloriosa cruz, gloriosa cruz, gloriosa cruz, que mi vida salvó. Amén. Gloriosa cruz que nos reconcilió con Cristo el Señor. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Gloriosa cruz que nos acercó a Cristo, que nos unió a Dios más bien. Esta cruz, que por medio de esta cruz fuimos reconciliados la humanidad para con Dios. Con esa cruz tenemos acceso ahora hacia la vida eterna, porque nuestro Señor Jesús, cuando Él estaba en la cruz, se separó el velo del templo en dos partes, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y al rasgarse ese velo, nosotros ahora tenemos acceso a ese trono santísimo, a ese trono de la gracia. ¿Y cómo llegamos ahí? A orar a Dios, nos presentamos directamente a Él a través de Jesús. Y todo lo que pidiereis al Padre
hacedlo en el nombre de Jesús. En mi nombre, dijo Jesús. Y esa es la receta para orar. Bien, mis hermanos, la palabra del Señor está en San Juan capítulo 15, versículos 18, 19 y otros versículos más le daré lectura. Dice así: el mundo os aborrecerá. Le doy lectura en el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El 21 dice: mas todo esto os harán por causa de mí, de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien el Padre os enviará, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Padre, he leído tu palabra. Necesitamos, Señor, entenderla, comprender cuál es el mensaje que tú nos quieres dar en este día de hoy. Señor, preparamos nuestro corazón para oír, nuestros oídos, y ojalá que sea el oído del alma. Y permite darnos espíritu de discípulo, como dice mi pastor en la iglesia, Señor, para poder oír como verdaderos alumnos lo que tú quieres enseñarnos o hacernos reflexionar, mirar, comprender. Danos las palabras sabias, prudentes y precisas, Señor. Dirige mis labios en esta hora. Pido tu dirección y bendición para cada oyente. Padre, te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí dice que el mundo os aborrecerá. ¿Qué significa aborrecer? Aborrecer significa odiar, detestar, desechar. ¿Y a quién aborrecerá el mundo? ¿A quién cree usted, hermano? A ver. Aborrecerá al que participa con ellos, al que hace las obras que ellos hacen, al que va a todas las paradas con los amigotes, con el mundo en que te rodeas. ¿Te odiará el mundo por eso? ¿Te odiará el mundo si tú te pones al mismo nivel de ello en la corrupción, en el pecado, en las faltas, en los errores? No, te aplaudirá y dirá que lo estás haciendo bien. Pero vemos aquí a Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando uno estudia Mateos, cuando uno estudia Marcos, Lucas, Juan, uno inmediatamente empieza a observar el rechazo que tuvo Jesús desde el día de su nacimiento. ¿Y por qué tuvo rechazo? Porque era el Salvador del mundo, pues, la luz que entró a este mundo. Y como el diablo está tan enterado de lo que sucede,
porque Él habitó en los cielos y sabía lo que Dios hacía y los planes de salvación que tenía para con la humanidad. De hecho, Él estuvo en el huerto escuchando las indicaciones que le dio a Adán y a Eva. Y fue cuando se introdujo en la serpiente, la hizo hablar y sedujo a la mujer. Conociendo Él el plan, el propósito que Dios tiene contigo y conmigo, Él siempre va a tratar de obstruir los propósitos de Dios, porque Él es antagónico, Él es nuestro luchador, Él es nuestro enemigo, y Él no quiere que se lleven a cabo los propósitos de Dios en la tierra como en tu vida. Entonces, aquí a nuestro Señor Jesús lo quisieron desde muy pequeñito asesinar. Y fue cuando hubo una matanza, ¿se acuerdan ustedes? Ahí Mateo capítulo 2 lo dice, donde Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Qué tremendo es esto, hermano, que se imponga una ley aquí. Imagínense ustedes que todas las profecías digan que viene el Maestro, que viene el Mesías. Pónganse ustedes como que aquello es en este tiempo. Actualicemos la palabra para poder comprenderla un poco en su contexto. Y que venga de otro país, del Oriente, de por allá de la China, de por allá de Australia, y le venga a decir al presidente, sabes, señor presidente, nosotros hemos seguido una estrella, nosotros somos astrónomos, astrólogos, y hemos estado estudiando los tiempos y las sazones de este mundo, y según las profecías habrá un nuevo presidente en Chile que gobernará el mundo entero con poder y justicia y con verdad. Y según las profecías dicen que nacerá en un pequeño pueblito llamado Belén, y hemos visto su estrella y la hemos seguido y aquí estamos. Entonces el presidente que está, diga, a ver, indaguen quiénes son los que... Esto está escrito en las historias, esto está escrito como profecía, y empieza a hacer indagar. Y efectivamente se confirma esto. Y ahí los rabinos, los estudiosos de este rey le dan a entender que precisamente así decían las profecías, e idea un plan siniestro. Y calculando más o menos qué edad tenía, por eso que hay muchos que muchas veces dicen, cuando hacen la representación dramática del nacimiento de Jesús, ponen a los pastores y a los reyes y a los magos en el pesebre todos juntos, y no es así. Los únicos que fueron al pesebre fueron los pastores. Después de casi 2 años llegaron los magos, estos astrónomos. Más que astrónomos eran astrólogos, porque los astrónomos es distinto que a los astrólogos. Entonces llegan cerca de los 2 años de Jesús a ver a Jesús en su casa, dice la Biblia. Entonces ahí indagaron cuánto más o menos podía tener de edad el niño Jesús, el Mesías, y mataron a todos los niños. Imagínense ustedes matar a todos los niños de Chile menores de 2 años, y no hay quien se lo impida, porque los militares, quien esté en esas fuerzas armadas, tiene que cumplir ese edicto. Imagínense la llantería desoladora en el país. Así ocurrió en aquel tiempo. Y desde esa época a José en sueños se le es revelado que se vaya a Egipto por un tiempo, hasta que Herodes, el papá del otro Herodes que existió, muriera, ¿ya? Y luego regresa. Nació en Belén. Y vemos aquí que comienza su ministerio nuestro Señor Jesús, pues. Y se somete a preparar su cuerpo como ese altar, 40 días,
y 40 noches en ayuno, y allí lo fue a tentar el diablo. Este usurpador que se cree dueño del mundo y de los que en él habitan, siendo que es de Jehová la tierra, le dice, mira, si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le responde Jesús? Con la misma palabra que el otro le estaba diciendo. No solo de pan el hombre vivirá. Después lo hace subirse al pináculo del templo. Le dice, mire, todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Qué patudez más grande! ¡Qué falta de respeto! Sabiendo que no es así, porque es un mentiroso. Y vamos viendo cada proceso que fue pasando nuestro Señor Jesús, y empieza a predicar. Y su primer sermón fue en el monte de la bienaventuranza, cerca de por allí, esto es en la región de Galilea. Y Jesús muchas veces predicó cerca del mar, allí donde estaban los trabajadores, los pescadores. Siempre se han fijado ustedes, los que leen las Escrituras, que siempre Dios buscó a gente de trabajo. Cuando fue a buscar a Gedeón para salvar a Israel de los madianitas, él estaba trillando el trigo en una cueva. ¿Y cómo se le aparece el ángel de Dios? Él dice, varón valiente y esforzado, tú pelearás y defenderás a Israel. Pero siempre buscó a gente de trabajo. Y aquí vemos que escogió y fue a buscar a Simón, Pedro y Andrés, que echaban la red en el mar. Luego da en el monte de la bienaventuranza, habla de la sal de la tierra, de la luz del mundo. Y así, no sabemos si todo esto fue correlativo todo en un día, toda esta enseñanza. Y empieza a traer el primer mensaje que les cambió el chip a los rabinos, donde les enseñó Jesús y el adulterio, donde Moisés dio carta de divorcio, y aquí Jesús dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró. Y empieza a hablar del divorcio, que el casamiento es para toda la vida, y le cambia la enseñanza que estaban dando los rabinos. Habla de los juramentos, del amor hacia los enemigos. Habla de las limosnas, cómo debería ser la oración, etc. Y empieza con una regla de fe, con una regla de oro más bien. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Habla de una puerta estrecha. Habla de los frutos. Empieza a sanar los enfermos. Y empieza a sanar a los endemoniados. Y empieza a correr la fama. ¿Y dónde parte la predicación del Evangelio de Cristo? En Galilea, la región de Galilea, una región que tiene muchas ciudades y pueblos. ¿Ya? En esa región empieza a darse a conocer y era una región tan grande y muy comerciante, porque ahí estaba Mateo, el cobrador de impuestos, en esa zona. Entonces era una ciudad cosmopolita, por decirlo así, de mucho comercio. El que cobraba impuestos estaba en donde había comercio, pues. Entonces tenía mucha vida económica esta región en sí. Y a ese lugar se fue a predicar nuestro Señor, pero siempre buscando el mar, siempre apartado en los montes, y la gente le seguía. Y la fama empezó a correr porque mucha gente, me imagino, de otras regiones iba a comprar ahí y se quedaban escuchando su mensaje, su enseñanza, su sabiduría, y se empezó a correr la voz. Pero ¿quiénes lo odiaban? ¿Quiénes empezaron a escuchar de todo esto que estaba sucediendo, de lo que estaba haciendo? Los de la alta jerarquía eclesiástica, los de la alta jerarquía gobernante, política, por así decirlo. Y empezaron a odiarlo por la fama que él tenía, porque la gente todo hablaba bien de él. Y no hay peor envidia que cuando se habla muy bien de una persona y se le busca la quinta pata al gato para destruirle su imagen y asesinarle su imagen, porque la envidia es terrible. Y aquí fue cuando llamó a Mateo.
Mateo, un cobrador de impuestos que trabajaba para los romanos, que sustraía una cantidad para él y el resto era pasada para el imperio que estaba gobernando. Y eran odiados por la sociedad. Pero ve a Mateo y le dice, ven y sígueme. Y él, dejando todo, le siguió. Y empieza a enseñar nuestro Señor Jesús. Y empieza a cambiarle el chip. Empieza a aplicar la ley, a llevarla a la práctica. No es tan solo decir, hagan esto, la ley dice esto otro, lo prohíbe así, lo prohíbe acá, y vamos, y diezmaban en el eldo, ellos, la menta, y muchas veces lo que deberían darle a Dios no se lo daban, ni siquiera ayudaban a sus padres, estos hipócritas. Y los confrontó con su pecado. Les dijo las cosas como son, pero no fue a la guerra así peleando, no. Con una serenidad, con firmeza, con paz, pero les decía la verdad. Y ganó enemigos, pues. Y fue motivo y causa de división. En una parte dice en Mateo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre y a la hija con su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Es como contradictorio escuchar esto cuando se dice que él trajo paz. ¿Por qué lo dice esto? Porque cuando Jesús te abre la mente a la verdad te confronta, te mueve, te sacude, abres los ojos y luego eso lo llevas a tu hogar. Oye, yo entendí que esto se hace así. Oye, esto me fue revelado acá, nunca lo había entendido así. Y empieza un antagonismo en la casa, o con la esposa, o con el hijo. ¿Se fijan ustedes? Era paz y espada a la vez. Y empieza todo esto. Y ahora se encuentra enseñándole a los discípulos. Aquí nos cuenta el apóstol Juan, que tiene otro ángulo de ver las cosas. Es como más teólogo, como más enseñador, más profundo de las enseñanzas de Jesús. Ahora nos muestra que el mundo nos aborrecerá. Y Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces vemos todo esto que pasó nuestro Señor Jesús. Y más que le esperaba la muerte, la crucifixión. Y él trabajó, se cree, 3 años predicando, llevando a cabo ese ministerio, muchas veces madrugando, muchas veces acostándose tarde, muchas veces él dijo que no tenía muchas veces dónde recostar su sien, que muchas veces las zorras tenían dónde acostarse, esos animales, pero él no tenía dónde reclinar su sien, su cabeza. Un arduo ministerio, un arduo trabajo, y muchas veces se apartó de todo este trabajo espiritual, porque la oposición es tremenda, hermano, cuando están todos los corazones cuestionándote, cuando están todos nivelándote, midiéndote, cuando están todos mirándote con ojo de crítica y todos susurrando, murmurando, es un peso muy grande de tiniebla que viene. Entonces Jesús se apartaba a orar para poder recibir fuerzas, porque los demonios eran tremendos. Ahora bien, hermanos, si nos remontamos a la iglesia primitiva, cuando después Jesús fue crucificado, muerto, sepultado, y vino el advenimiento del Espíritu Santo, y los apóstoles allí en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y salieron testificando esta maravillosa obra, y les fue recordada todas las palabras de Jesús, y empezaron a predicar el Evangelio. Y claro, pues, otra oposición más de los gobernantes del país, de los sumos sacerdotes. Los encarcelaron. El primer mártir fue Jacobo, hermano de Juan. Después, con el tiempo, fue Esteban. Cómplice fue Pablo, el apóstol Pablo. Y vemos aquí
una iglesia que está siendo perseguida. Y siempre los romanos, cada vez que se apoderaban, dominaban un país, daban libertad de culto, con tal que no interfiriera en su gobierno, con tal que no interfiriera en su forma de gobernar, estaba permitido. Pero ¿qué sucedió? Que estos emperadores, hubieron muchas razones por las cuales empezaron a perseguir a la iglesia. Primero, le tenían más lealtad a Cristo, a Jesucristo, que ya había partido de la tierra y que había resucitado. Le tenían más lealtad a él que al César. Y esto levantó desconfianza, suspicacia, a que estos cristianos le tuvieran lealtad al Estado. Así lo dicen grandes escritores. Después, los romanos empezaron a perseguir a los cristianos por cuestiones religiosas, porque los empezaron a tratar de ateos, porque eran sin dioses. Eso significa ateo, sin Dios, sin dioses, porque adoraban a un ser que no veían. En cambio, los romanos tenían un panteón de dioses, así como los griegos, y tenían cosas tangibles que se tocaban, se veían. Ellos mismos los esculpían. Por eso les decían, a los primeros que empezaron a decir ateos fueron los cristianos. Y por cuestiones religiosas también los empezaron a perseguir, porque estos que son raros, no adoran a ningún dios, no tienen un templo, se reúnen escondidos, se reúnen de noche. Y cuando empezaron a ser más perseguidos, se empezaron a reunir en catacumbas, en lugares de sepultación. Más raro todavía, po. Y empezaron a tener influencia en las sociedades bajas de los países, de las ciudades donde estaban. Porque la gente empezó a abrir sus ojos. Y porque el cristianismo traía una enseñanza de igualdad de los cristianos. Nadie era mayor que el otro. Diferente a la aristocracia romana, que los aristócratas estaban acá arriba y los esclavos allá abajo. En cambio, en el cristianismo, un esclavo podía estarle sirviendo a su amo, pero dentro de la iglesia era pastor. ¡Alabado sea Dios! Hubieron muchos esclavos que fueron pastores en la iglesia primitiva. Y los hermanos se sometían. Por eso este evangelio enseñó igualdad. ¿Se fijan ustedes? Veamos qué dice Gálatas 3:28. En Gálatas 3:28 vamos a ver qué nos dice con respecto a esto. Bendito sea el Señor para siempre, mis hermanos. Dice aquí en Gálatas 3:28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea su nombre. Volvimos a la misma palabra anterior de unos días atrás. Porque no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Somos todos iguales en valor, en dignidad. ¿Sabían ustedes que la promulgación de los derechos humanos la promulgaron cristianos, gente creyente en Dios? Que todo ser humano nace libre y tiene igualdad ante la ley. Eso se promulgó en los derechos humanos. No me acuerdo más, pero algo así. Este es como el principio de lo que me sé. ¿Sabían ustedes eso? Pero ahora están abusando con eso, porque le están diciendo lo malo bueno y a lo bueno malo, y no hay ningún asesino, no hay ningún delincuente. Pero aquí la palabra nos hace discernir las cosas. Y aquí dice que estas enseñanzas empezaron a despertar desconfianza, suspicacia en el pueblo, en los emperadores romanos. No participaban de la adoración idolátrica del templo, eran apartados. Se apartaban de la vida pública, eran mirados raros, pues. No participaban de eventos deportivos, en los teatros donde se hacían sacrificios a deidades paganas,
o donde se divertían matando gente en los coliseos para darle muerte a algún esclavo que se preparó para pelear con el otro, y ahí todo un evento y que bueno era disfrutar quién mataba al otro, como muchas veces se disfruta viendo una película de tanto asesinato y muerte. Entonces así era acá, ir a sentarse al palco y ver ese show. Y los cristianos se apartaban de eso porque ellos respetaban la vida. Y hasta el día de hoy respetamos la vida. Y mirados en raro, pues. El apóstol Pablo, después, con el tiempo, fue a predicar a Filipos y había una persona que tenía adivinanza y reprendió ese espíritu en él. Y ese hombre ganaba dinero con ser adivino. Entonces esto empezó a correr la voz. Y dijeron, no, pues si este nos está quitando el trabajo con esto que trae, esta nueva enseñanza. Persecución, persiguieron. ¿Y qué sucedió? Dice que hubo un gran disturbio en Éfeso. Porque habían plateros, herreros que creaban dioses y los vendían. Y él viene a hablar del único Dios verdadero. Y fue perseguido. Fue torturado, fue apedreado, casi muerto en Listra. Le dieron 40 azotes menos uno. O sea, imagínense, hermano, estaba permitido 40 azotes por la causa de Cristo. ¿Y qué nos dice el Señor por su palabra? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Y qué decía un pasaje anterior días atrás? El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y empieza una gran persecución al pueblo cristiano de aquel tiempo con Diocleciano, ese emperador que fue el ultrajador más grande, el que sometió a hombres y mujeres y niños allí al Coliseo, que las bestias los mordieran y ellos se entregaban a Dios, a que fueran destruidos por esos animales, y no vieron ese show que querían ver, cómo se descuartizaban. Ellos se entregaban nomás. Y vieron la fe expuesta de ellos en público. Otros fueron aserriados. Se dice que el apóstol Juan fue frito en una enorme fuente de aceite. Y aún así Dios lo conservó con vida. Dicen que tenían sus dedos todos fritos, todos arrugados. Y tuvo un escritor que le escribió sus cartas. Y fue expulsado a Patmo, que estaba al frente de Éfeso. Grande sufrimiento por testificar de Cristo, por hablar de la idolatría, por hablar y reprender espíritus de adivinación, por hablar que la fornicación, que el adulterio es pecado. Dios hizo un hombre, Dios hizo una mujer, y eso es lo normal. Que a un hombre le guste una mujer y a una mujer a un hombre. Y la sociedad romana, la sociedad griega estaba llena de estos. Estaba llena de estas personas. Y la palabra vino a confrontarles, porque los sacrificios que se hacían a los dioses paganos, hermanos queridos, eran verdaderas orgías. Sexo descomunal. De niños con adultos, de mujeres con mujeres y hombres con hombres. Se sacrificaban, le rendían culto de esa forma a los dioses de la fertilidad, Diana, Artemisa. Y viene un evangelio a decir, no, stop, eso es pecado delante de Dios. Y esto sacudió la mente de muchos y les entró odio. Odiaron a Jesús porque no conocían a Dios. Nos odian a nosotros los cristianos porque no conocen a Jesús. Y aquí el Señor permite que pasen por esta tremenda persecución. Y aún así más se propagó el Evangelio. El mundo rechaza a quienes no son parte de él. ¿Usted es parte de este mundo, hermano? Estamos en esta tierra, pero somos advenedizos. Somos pasajeros, extranjeros, peregrinos solamente. A nosotros nos espera un mundo mejor.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Los cristianos no son parte del mundo, porque Jesús los eligió del mundo. Dios nos ayude, mis hermanos. El mundo odia a los cristianos porque odia a Jesús. El mundo odia a los creyentes porque no conoce a Dios. Y tú, cuando testificas de Dios, le enrostras al mundo su pecado, ya son responsables de lo que han hecho. Jesús mismo lo dijo. Dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es su responsabilidad, hermano cristiano, cristiana, predicar la verdad de la palabra de Dios como está escrita. Dejémonos de hablar que solo Dios es amor, porque Él también es fuego consumidor. Se está perdiendo mucha gente porque se le está sobando el pecado en las espaldas y se le está diciendo que está bien. Cuando nuestro Señor dice claramente qué cosas qué cosas impiden entrar al reino de los cielos. Los mentirosos no tendrán parte en el reino de los cielos. Los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios. Lo dice la palabra del Señor y esa palabra es eterna ayer, hoy y por los siglos. Y ahora nos encontramos en el último tiempo. Muchos no quieren sufrir por la causa de Cristo el vituperio, el rechazo. Ay, que ¿por qué no vas con nosotros a una fiesta? Ay, pero ¿por qué no hablas como nosotros? ¿Por qué eres tan cuadrado? Ay, pero ¿por qué eres tan formal? Y eso te duele. Ay, mejor te pones al nivel de ellos. No, hermanos queridos, firmes en la convicción, en lo que tú has sido llamado a ser diferente, porque tú no eres de esta tierra. Te maltratan, te golpean y solo tienes ganas de vengarte, de odiar. No, tienes que amar a tu enemigo. Y qué difícil es esa parte. Y poner tu otra mejilla, qué difícil es esa parte, hermanos. Pero se puede. Porque el yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. Es difícil cuando no lo tenemos, pero cuando está Dios en nosotros sí se puede. Muchas veces, hermanos queridos, en los trabajos te exigen ir de una forma y tú por tus convicciones no puedes ir así. En una oportunidad se me ofreció a mí la oportunidad de ser un extra en una película hace años atrás y siendo cristiana. Yo daba clases de teatro y participé en una película que hasta el día de hoy no sale al aire porque Dios, como me ve ahí, y participó una de mis hermanas y mucha gente y mis alumnos. Y se me dio un papel de no más de... La escena no duraba más de 1 minuto, pero duró 2 días en grabarse. Y se me daba un papel donde yo tenía que hacerla de borracha, de alcohólica, de mujer de la vida, y que descuidaba a un hijo y que se me moría. Qué difícil fue hacer ese papel porque no sabía cómo actuaba una borracha. Dios mío. Y tuve que hacer el loco, tuve que hacer el ridículo. Según ellos lo hice bien, pero me sentí reprendida y no seguí con esto. Y cuando vi esto dije yo, Señor, esto no es para mí. Tú me llamaste a cosas verdaderas, que tengo que estar fingiendo vidas que no son mías. ¿Y qué tengo que estar haciendo eso? No encaja con la personalidad que Cristo me dio de ser hija de Dios. Y muchas veces hay muchos cristianos que actúan en la vida, que actúan en el mundo, actúan como cristianos, pero no son cristianos de verdad. Y muchas veces aparentan ser cristianos. Pero ha llegado el día, el tiempo. ¿Sabían ustedes que la Tierra es cíclica, va dando vueltas y se repiten ciertos acontecimientos en el planeta? ¿Quién dice que no se va a cumplir aquello que le ocurrió al pueblo cristiano, la persecución de los emperadores romanos al pueblo cristiano y después de la Iglesia Católica a los protestantes
protestantes. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Donde ahí apareció en la historia de la humanidad Lutero, Zwinglio, Wycliffe, John Wesley, Edwards y cuántos predicadores que se volcaron a las Escrituras y empezaron a predicar la verdad como está escrita y empezaron a ser perseguidos y el Señor se dio a conocer igual y creció esta obra evangelística. Pero el confort, la comodidad de este siglo te ha llevado a ser un hipócrita, te ha llevado a ser un actor de cristiano. Y Dios quiere gente real, gente cristiana, porque viene persecución a la iglesia y ya la está viendo. Si no lo estamos viviendo aquí en Chile, ya está sucediendo en China, en Irán, en Irak, en Afganistán, en Palestina. Millones de cristianos han sido asesinados, torturados. ¿Qué estás esperando, hermano? Conviértete a Cristo, busca al Señor, honra su nombre, porque estás desprestigiando su nombre, eres un falso. Eso va a llegar acá. Cualquiera que hable contra todas estas leyes que están apareciendo ahora, del aborto, de todas estas leyes que van a favor del homosexualismo. Si usted dice esa verdad, va a ser perseguido y ay, no la va a decir, me voy a quedar callado, yo no me voy a meter en problemas. ¡Qué cínico! Si Cristo nos llamó a decir la verdad en su momento, cuando hay que decirla. En este momento la estoy diciendo yo, pero va a haber un momento en que ustedes le van a preguntar, le van a hacer esta pregunta. Y usted va a decir, ay, no sé, me reservo mis opiniones. Identifíquese con Cristo, el que realmente está con el Señor, el que ha sido escogido por Dios, sufrirá persecución, será aborrecido. Y el Señor quiere que tú seas un instrumento eficaz, una vida acorde a lo que Él te ha enseñado. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga en esta hora, el Señor les guarde, Él pueda hacer vida a su palabra en sus corazones y les haga reflexionar más de lo que yo he podido hacer. Este mensaje es netamente para el pueblo cristiano. Es tiempo de despertar, estimados hermanos. Es tiempo de alzar la vista hacia los cielos y ver que estamos en los últimos tiempos y hay que prepararse. No deberíamos estarnos preparando, deberíamos estar preparados. Dios nos ayude. Que el Señor les bendiga. Vamos a un tema musical y luego estamos de regreso. No puedo olvidar lo que hiciste sin el cual
Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo te alabaré. Amén. Así sea. Por muy grande que sea la dificultad, la persecución que venga, nunca dejemos de confiar en Dios, de testificarle. Nunca dejemos de alzar nuestra mirada y nuestra oración a Dios. Me acuerdo en la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron torturados, perseguidos los judíos, ahí en medio de las barracas en Auschwitz. Muchas películas, muchos reportajes, documentales hablan de que ellos hacían ahí su Shabbat, celebraban su Shabbat, la celebración del sábado, o la Hanukkah. De alguna forma se reunían y hacían algo ahí, pero no perdían la fe, la moral, la esperanza. Podían estar físicamente totalmente destruidos, pero la fe no pudieron con esa fe de esas personas. Ahora ellos dan testimonio de sobrevivencia. Muy pocos son los que tienen, muy pocos de aquellos tienen un ateísmo. Yo me atrevo a decir que el 90% de todos los sobrevivientes siguen confiando más en Dios y le dan gracias por sobrevivir. Es más, ellos, me sorprendió escuchar muchas mujeres sobrevivientes de aquel tiempo en documentales y no pudieron con su fe, no pudieron. Como dice el Señor en su palabra, podrán destruir el cuerpo, pero no tu alma, porque esa le pertenece a Dios. Y muchas veces para que haya fe hay que pasar por la prueba, hermano. Muchas veces para demostrar el amor a Dios, Dios nos va a hacer pasar por este proceso. Algunos ya están sufriendo en sus trabajos persecución, bullying, crítica, menosprecio. Yo sé de muchos y yo también lo he pasado. Pero no se compara con lo que pudiera venir. ¿Está usted preparado? Llénese de Dios, fortalezcase en el Señor, llénese de su palabra, llénese del conocimiento de la palabra del Señor, escudriñe, lea. Algunos llevan 20 años dentro del Evangelio y no saben dónde queda Habacuc, no lo saben buscar. No saben dónde queda el libro de Miqueas, de Nahum, no saben qué es lo que dice la profecía de Nahum. No saben quién fue Micaías. ¿De qué vale tantos años si no estudian la palabra, hermano? Porque esa es la base, el principio de todo conocimiento, de toda sabiduría, es la palabra del Señor. Y esa es la roca en la cual vamos a estar anclados. Puede llegar un tiempo en donde sean prohibidas las escrituras, pero ¿y dónde va a estar? ¿Dónde va a recurrir usted? Tiene que estar en su mente, en la tabla de su corazón. Ahí tiene que estar escrita. Llénese del conocimiento de Dios, deje la flojera, pídale al Señor, Señor, arranca de mí la flojera, que cada vez que leo me quedo dormida. O me da una lata leer este libro, lo encuentro fome. Parta con leer otros libros, comentaristas bíblicos, y eso lo va a llevar a la escritura. Y va a querer tener hambre de Dios. Señor, dame hambre y sed de ti. Pídale al Señor. Y le van a hacer una hambre de llenarse de la palabra del Señor. Parta por Génesis a Apocalipsis. Así lo hice yo a la edad de 16 años. Lo leí como un libro cualquiera, así. ¿De qué se trataba? Como en la enseñanza media me hacían leer tantos libros. Yo estaba en el científico humanista. Y dije, voy a leer la Biblia. Me demoré un año. Pasaron 2 años, la volví a leer, pero para entenderla me demoré 1 año y medio. Aún así todavía no la entiendo. Hay pasajes que no lo entiendo, a no ser que Dios me lo revele. A veces tengo que recurrir a comentaristas y a diccionarios para poder entender y desglosar lo que dice la palabra del Señor. Eso los lleva a estudiar, hermanos. Busque del Señor, busque del reino de Dios y su justicia, que lo demás le vendrá por añadidura. Que el Señor le bendiga. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esto que tú nos has hecho reflexionar. Ayúdanos a tomar conciencia que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Todo aquel que ha sido llamado por ti y apartado para ti será aborrecido del mundo, porque no somos del mundo, Señor. El mundo pasa y sus deseos.
mas la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Gloria a tu nombre, Señor. Dice que pasarán monte, el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Hasta la última letra, tilde, se cumplirá. Amén. Yo lo creo, así será, Señor. Por muchos que la quieran transformar, tergiversar, sacarle palabra, cambiarla por otra Biblia, lo que sea, la esencia de la verdad está. Señor, haznos alumbrar en lugares oscuros y permítenos ser luz en medio de las tinieblas. Señor, haznos ser hombres y mujeres de paz. Señor, haznos ser firmes en nuestras convicciones. Que nada nos cambie, nada nos haga dudar. Bendice a tus hijos, Señor. Haz que renazca en ellos el amor, el hambre hacia ti, de escudriñar, de llenarse de tu palabra. Y una vez que esté escrita o leída en su mente, tu Santo Espíritu les recordará lo que leyeron en el momento en que la van a necesitar, porque así lo has hecho conmigo y con muchos. Gracias, Señor, por esta bendición. Te ruego bendición para cada oyente, para cada hermano, cada hermana. Permite que esta palabra haga vida en sus corazones. Te pedimos por los enfermos, por los afligidos, por los angustiados. Te pedimos por aquellos que tal vez están tan desesperados que quieren atentar contra su vida. Deténlos, Señor. Sáleles al encuentro. Muéstrales, Señor, a través de alguien, la luz de tu evangelio, que sepa que tú le amas. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Prepáranos y resérvanos para vida eterna. Santifícanos en tu verdad cada día, porque tu palabra es verdad. Bendito sea tu nombre. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Amén. Nos vemos en la próxima, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Radio Cristiana Palabra Viva, tiempos para creer, música de adoración las 24 horas del día, testimonios y predicaciones para alimentar el alma. Síganos en redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube y búsquennos en Facebook como Canal Palabra Viva y visite nuestra página web www.canalpalabraviva.cl. Radio Cristiana Palabra Viva, nuestro punto de encuentro en sintonía con el Señor. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Canal Palabra Viva.